¿Qué pasa cuando un dueño cruel decide lanzar su jauría contra un viejo pastor sin defensa? Don Rodrigo no sospechaba que un joven carpintero observaba cada insulto en silencio. Lo que ocurrió después, bajo la sombra de una higuera seca, dejó a todo el pueblo de Chihuahua en un silencio profundo. Bajo el sol abrasador de las 2 de la tarde en la plaza de Chihuahua, el aire parece fuego líquido. Frente a la parroquia principal, Don Rodrigo detiene su camioneta de lujo con un frenazo que levanta una nube de polvo gris. Don Rodrigo es el hombre más rico de la región, un hombre que ha construido su imperio sobre el miedo. Sus ojos son fríos como el mármol y su risa suena como el crujir de ramas secas. Frente a él está Mateo, un humilde pastor de 65 años, con la piel curtida por el sol. Mateo sostiene su cayado de madera con manos temblorosas pero firmes, mientras sus sandalias rotas apenas protegen sus pies. Ante la mirada de los locatarios y feligreses, Rodrigo saca un fajo de billetes sucios y lo lanza al suelo. He decidido que el próximo mes entregaré tus tierras a las jaurías de perros de caza, grita Rodrigo. Un viejo inútil no merece cuidar ni una sola piedra de ese rancho, añade con una risa estrepitosa. El rico escupe cerca de los pies del anciano para demostrar su poder absoluto ante todos los presentes. Mateo permanece en silencio, sintiendo cómo el desprecio le golpea el pecho como una piedra pesada y fría. ¿Has sentido alguna vez que tu dignidad es pisoteada por alguien que cree que el dinero lo compra todo? La justicia de los hombres a menudo es ciega, pero hay una mirada que atraviesa incluso las sombras más densas. Entre la multitud, un joven carpintero de mirada profunda y manos callosas observa la escena apoyado en un poste. Rodrigo arranca su motor con violencia, dejando al pastor asfixiado en una nube de humo negro y humillación. Mateo solo suspira, aferrándose a su viejo cayado, mientras el mundo que construyó con sudor parece desmoronarse por completo. La gente del pueblo agacha la mirada, dividida entre la lástima por el viejo y el miedo al patrón. El pastor siente que el peso de la arrogancia de Rodrigo es una montaña imposible de escalar para un hombre pobre. Sin embargo, en el silencio de su corazón, Mateo sabe que el dueño de la vida no duerme jamás. Ahora que la oscuridad parece ganar la batalla, es cuando la luz verdadera comienza a buscar una grieta para entrar. Si crees que la fe puede mover montañas de injusticia, apoya este video con un me gusta y suscríbete. ¿Podrá la humildad de un hombre solo resistir el hambre de los lobos que visten traje y conducen autos lujosos? Mateo no siempre fue un hombre que agachaba la cabeza ante la injusticia de los poderosos. Durante 40 largos años, transformó un terreno árido y olvidado en un refugio verde y lleno de vida. Lo hizo mediante el esfuerzo más puro que un ser humano puede entregar a la tierra. Cada mañana, mucho antes de que el primer gallo cantara a las 5, él ya estaba en pie. Recorría 12 kilómetros a pie para asegurar que sus ovejas encontraran el agua más limpia de la sierra. Crió solo a sus 2 hijos tras la dolorosa muerte de su amada esposa hace ya tiempo. Les enseñó que la honestidad vale mucho más que cualquier onza de oro de las minas cercanas. Su rancho, aunque pequeño y humilde, era conocido en toda la región por ser un lugar de paz. Cualquier viajero hambriento que pasara por su puerta recibía siempre un plato de frijoles y una tortilla caliente. El pastor guardaba con recelo una pequeña Biblia forrada en cuero viejo, su único gran tesoro material. Ese libro sagrado sobrevivió a las peores inundaciones y a las sequías más severas que azotaron a Chihuahua. Su fe no era de grandes discursos en las plazas, sino de actos silenciosos y devoción inquebrantable. A pesar de su extrema pobreza, nunca dejó de donar una 10ª parte de su modesta producción de lana. Ese aporte iba directo a la pequeña clínica del pueblo para ayudar a los niños más enfermos y necesitados. Mateo representaba la columna vertebral moral de una comunidad que lo respetaba profundamente desde hace muchas décadas. Pero ahora, esa misma comunidad temía defenderlo frente a la ambición desmedida del patrón don Rodrigo. El pastor caminaba de regreso a su hogar, sintiendo el peso de los años en cada uno de sus huesos. Al llegar, se sentó en el porche de su casa de adobe
y miró el horizonte con melancolía. Recordó cuando sus hijos jugaban bajo la higuera, antes de que la necesidad los obligara a buscar otro destino. El silencio del campo, que antes le daba consuelo, ahora se sentía como una presión sofocante en sus oídos. Un pequeño pájaro se posó cerca de sus pies, buscando alguna migaja de pan que el anciano no tenía. Mateo suspiró profundamente, sintiendo que su fuerza física se desvanecía mientras su espíritu luchaba por mantenerse firme. De repente, el sonido de un motor a lo lejos rompió la paz de la tarde, recordándole su desgracia. Eran los hombres de Rodrigo, patrullando los límites de su propiedad como lobos hambrientos, esperando el momento de atacar. El anciano entró a su casa y encendió una pequeña vela frente a la imagen de la Virgen María. Sus manos, nudosas por el trabajo duro, acariciaron la madera de la mesa que él mismo había construido. Todo en ese lugar tenía una historia de sacrificio, de amor y de esperanza depositada en cada piedra puesta. ¿Cómo puede un hombre dormir tranquilo sabiendo que le arrebata el techo a quien solo ha hecho el bien? La avaricia es un pozo sin fondo que devora la humanidad de quienes se dejan seducir por su falso brillo. Mateo se arrodilló, no por debilidad, sino para buscar en la tierra la fuerza que el cielo siempre otorga. Sus labios se movieron en una plegaria silenciosa, pidiendo protección para su rebaño y claridad para su mente cansada. El viento sopló con fuerza, agitando las cortinas de tela gastada y trayendo el olor de la lluvia cercana. Era una noche que prometía tormenta, tanto en el cielo como en la vida del pobre y viejo pastor. En la oscuridad, el brillo de la pequeña vela parecía ser lo único que mantenía a raya la desesperación total. Los recuerdos de una vida de rectitud pasaron por su mente como un río de agua clara y fresca. Recordó el nacimiento de sus hijos y la primera vez que llevaron a las ovejas a los pastos altos. Cada sacrificio valía la pena si al final del día podía mirar a Dios con la conciencia limpia de pecado. Sin embargo, la amenaza de Rodrigo era real y se acercaba con la rapidez de una fiera en la noche. Mateo sabía que solo un milagro podría salvar su hogar de las garras de aquel hombre sin corazón ni ley. Pero los milagros, pensaba él, son para los santos, y él solo era un simple pastor de ovejas cansado. La fe es una llama que a veces parpadea, pero nunca debe apagarse, incluso cuando el viento sopla con furia. Se levantó de sus rodillas y caminó hacia la ventana, mirando hacia el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Mañana sería otro día de lucha, otro día de resistir los embates de un poder que no conocía la piedad. El corazón de Mateo latía con fuerza, un tambor de guerra en medio de un pecho que solo conocía la paz. Sabía que su historia estaba ligada a esa tierra y que no se iría sin dar la última batalla. La dignidad de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a defender. Y Mateo estaba dispuesto a defender su legado hasta el último aliento de su vida, pasara lo que pasara mañana. La noche cayó finalmente sobre la sierra, cubriendo el rancho con un manto de estrellas que parecían ojos vigilantes. El pastor cerró sus ojos, confiando en que la justicia llegaría, aunque tardara más de lo que sus fuerzas permitían. El destino estaba escrito en las manos de aquel que ve lo que sucede en lo más profundo del alma. La tragedia comenzó a golpear la puerta de Mateo con una precisión quirúrgica que parecía dirigida por el mismo demonio. Primero fue la extraña enfermedad que acabó con la mitad de su rebaño en menos de 48 horas. El corral, que antes bullía de vida, quedó lleno de silencios dolorosos y cuerpos inertes bajo el sol. Luego, un incendio provocado accidentalmente por los hombres de Rodrigo consumió el granero principal del rancho. Allí, Mateo guardaba con celo las semillas para la próxima temporada de siembra y el forraje de invierno. Sus hijos, desesperados por la falta de recursos y las amenazas constantes de los sicarios del patrón, se marcharon. Se vieron obligados a emigrar hacia el norte, dejando al anciano solo con su soledad y sus tristes recuerdos. Rodrigo, aprovechando la debilidad extrema del pastor, utilizó sus influencias legales para anular los títulos de propiedad antiguos. El banco le notificó formalmente que tenía solo 15 días
para desalojar la casa de adobe que él mismo levantó. Cada noche, Mateo escuchaba los aullidos de los perros de caza de Rodrigo, rodeando su propiedad en la sierra. Era como si la advertencia del patrón se estuviera materializando físicamente para quebrar su espíritu ya cansado y viejo. El hombre que lo había dado todo por los demás se encontraba ahora despojado de su familia y sustento. Caminaba por las habitaciones vacías, tocando las paredes frías que una vez albergaron risas y el aroma del café caliente. La sombra del desalojo se alargaba sobre el suelo de tierra, devorando cada rincón de esperanza que aún quedaba allí. Los vecinos evitaban pasar por su puerta para no encontrarse con la mirada de un hombre que estaba siendo destruido. Rodrigo paseaba con su camioneta por los límites del rancho, observando con deleite el fruto de su propia crueldad extrema. El patrón reía desde la cabina con aire acondicionado, mientras el pastor cargaba cubetas de agua bajo el calor sofocante. La injusticia se sentía como un nudo apretado en la garganta de Mateo, impidiéndole rezar con la fuerza de antes. Sentía que el cielo se había vuelto de bronce y que sus peticiones rebotaban sin llegar nunca a los oídos divinos. Un día encontró a su oveja favorita degollada cerca de la entrada principal. Un mensaje claro de lo que vendría después. No había piedad en el corazón del rico, solo un hambre voraz de posesión y de humillación hacia el débil. Mateo se sentó en una piedra, mirando sus manos vacías y llenas de cicatrices por el trabajo de toda una vida. Se preguntaba si realmente valía la pena haber sido un hombre justo en un mundo dominado por los lobos feroces. El objeto que lo acompañaba, su viejo reloj de bolsillo que ya no marcaba la hora, parecía un símbolo de su fin. El tiempo se había detenido para él, dejándolo atrapado en un presente de miseria y persecución constante y despiadada. La sombra de Rodrigo crecía, amenazando con borrar el nombre de Mateo de la historia de aquellas tierras de Chihuahua. Cada amanecer era un recordatorio de que le quedaba un día menos bajo el techo que amaba con todo su ser. El pastor empezó a vender sus pocas pertenencias para poder comprar un poco de maíz y sobrevivir al frío nocturno. Pero el pueblo, aterrorizado por Rodrigo, le daba la espalda y le cerraba las puertas en la cara con vergüenza. El aislamiento era total, una prisión de soledad construida por la codicia de un solo hombre con mucho poder. Mateo miraba al cielo buscando una señal, una nube, un soplo de viento que le dijera que no estaba solo. Pero solo encontraba el azul infinito y el vuelo de los zopilotes esperando el momento de la caída final del anciano. La desesperación comenzó a filtrarse en sus sueños, mostrándole un futuro de mendicidad y muerte en una calle olvidada. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, una pequeña chispa de dignidad se negaba a extinguirse por completo. Era la herencia de sus padres, la fuerza de los antiguos que nunca se rindieron ante la adversidad de la vida. A pesar de todo, Mateo seguía barriendo su patio y manteniendo la frente en alto cuando veía pasar a los capataces. No les daría el placer de verlo llorar o suplicar por una clemencia que sabía que no existía en ellos. El reloj de bolsillo seguía en su chaleco, aunque sus manecillas estuvieran quietas, recordándole que el tiempo de Dios es perfecto. Aunque el mundo se cayera a pedazos, Mateo decidió que moriría con la honra intacta de un hombre de fe. La sombra que devoraba su hogar era densa, pero él todavía caminaba hacia la luz de su pequeña lámpara de aceite. Esa noche, el frío fue más intenso que de costumbre, calando hasta la médula de sus huesos cansados y dolientes. Se envolvió en su vieja manta de lana, la última que le quedaba, y escuchó el viento golpear las vigas del techo. Parecía que la casa misma gemía de dolor ante la inminente pérdida de su dueño y legítimo protector de la tierra. Mateo cerró los ojos y por primera vez en muchos días sintió una paz extraña que no podía explicar con palabras. Era como si el silencio le estuviera diciendo que el final de este capítulo no era el final de su historia. La oscuridad era total afuera, pero en su mente brillaba el recuerdo de la plaza y de aquel joven carpintero. Aquella mirada que lo observó en medio de la humillación seguía grabada en su corazón como un fuego suave y eterno. No sabía quién era, pero sentía que aquel hombre no lo había olvidado en medio de su terrible y gran tormenta.
El pastor se durmió con esa imagen, mientras los perros de Rodrigo seguían aullando a la luna en el horizonte oscuro. La batalla por su hogar estaba llegando a su punto más crítico, y él ya no tenía armas para luchar solo. Pero la fe no necesita ejércitos, solo necesita un corazón que se niegue a dejar de creer en la justicia divina. Mañana sería el día número 10 de su plazo, y el tiempo corría como arena entre sus dedos endurecidos. La sombra estaba allí, pero la luz estaba por nacer de la manera más inesperada que cualquier hombre pudiera imaginar. Mateo descansó, rodeado de la miseria material, pero envuelto en una esperanza que nadie en este mundo podía arrebatarle jamás. La noche antes del desalojo definitivo, una lluvia fría y persistente comenzó a caer sobre Chihuahua. El agua golpeaba el techo de paja que goteaba sin cesar sobre el suelo de tierra apisonada. Mateo se sentó en su única silla de madera, frente a una chimenea apagada y llena de cenizas frías. Ya no tenía fuerzas ni leña seca para encender el fuego que calentara sus huesos doloridos. El frío se le colaba por las venas, pero el dolor más fuerte era el vacío absoluto en su pecho. Miraba las paredes desnudas de su hogar, donde antes colgaban fotos familiares y recuerdos de una vida plena. No había lágrimas en sus ojos cansados, solo una aceptación amarga de que su ciclo allí parecía terminar. Se sentía derrotado por la mano de hierro de don Rodrigo y la indiferencia de un mundo injusto. El pastor se arrodilló lentamente sobre el suelo húmedo, juntando sus manos callosas en un último gesto de fe. Susurró una oración que no pedía castigo para sus enemigos, sino simplemente paz para su alma cansada de luchar. Señor, ya no tengo nada que ofrecerte más que este aliento que me queda en el cuerpo, dijo bajito. La penumbra de la habitación olía a humo viejo, a humedad y al olvido que precede a la desaparición. El mundo exterior parecía haberlo borrado por completo de la lista de los vivos que importan a la sociedad. El silencio de la noche solo era interrumpido por el viento que golpeaba con furia la puerta mal cerrada. En ese momento de abandono total y oscuridad absoluta, Mateo cerró los ojos esperando que el sueño lo rescatara. Quería escapar de la realidad de perderlo todo al amanecer, cuando los hombres del patrón llegaran con sus camiones. Su viejo reloj de bolsillo, el símbolo de su tiempo en esa tierra, estaba sobre la mesa, mudo y quieto. El anciano sentía que su corazón latía al ritmo de una despedida silenciosa y cargada de una tristeza infinita. No había luz en el horizonte, solo el rumor de la lluvia que parecía llorar junto a él su desgracia. Cada gota que caía del techo era como un segundo que se escapaba de su vida como dueño de ese rancho. Mateo recordó el rostro de su esposa y la promesa que le hizo de cuidar aquel lugar sagrado. El sentimiento de fracaso lo envolvía como una manta pesada de plomo que le impedía respirar con libertad absoluta. Pero incluso en ese abismo de soledad, un pequeño rincón de su mente recordaba la mirada del joven carpintero. Aquel extraño de la plaza parecía ser el único que realmente había visto su dolor sin juzgarlo ni sentir lástima. El pastor se quedó dormido en el suelo, con la cabeza apoyada en su brazo, exhausto de tanto sufrir. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre la sierra, lavando la tierra pero no la amargura del pobre hombre. Afuera, las sombras de los perros de caza de Rodrigo se movían como fantasmas esperando el final de la tregua. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, como si la naturaleza supiera que algo estaba a punto de cambiar. La casa de adobe, construida con amor y sacrificio, resistía el embate del viento en una última muestra de lealtad. Mateo soñó con campos verdes y aguas tranquilas, lejos de la codicia y del ruido de los motores de lujo. En su sueño, una voz suave le decía que no temiera, porque la noche más oscura siempre precede al alba. Pero al despertar a mitad de la noche por un trueno, la realidad volvió a golpearlo con su látigo de frío. Estaba solo, despojado, y a pocas horas de ser lanzado a la calle como si fuera basura vieja y molesta. El anciano buscó su Biblia en la oscuridad, tocando el cuero gastado para sentir una última conexión con lo divino. Se aferró al libro como un náufrago se aferra a un madero en medio de un océano embravecido y mortal. La fe es lo último que se pierde, dicen en el pueblo,
pero Mateo sentía que ya no le quedaba nada. Sin embargo, su respiración se volvió lenta y acompasada, como si alguien más estuviera presente en esa habitación vacía. Un calor extraño comenzó a subir por sus pies, mitigando el frío de la lluvia y la humedad del suelo. El pastor no sabía si era el comienzo de la fiebre o una caricia del cielo para su alma herida. Se entregó a ese descanso incierto, mientras las manecillas de su reloj viejo hacían un pequeño movimiento casi imperceptible. El tiempo de los hombres se agotaba, pero el tiempo de la justicia eterna estaba preparando su entrada triunfal y silenciosa. Chihuahua dormía bajo la tormenta, ignorando que en ese rancho olvidado se libraba la batalla más importante de todas. La batalla entre la desesperación de un justo y el silencio de un Dios que nunca llega tarde a su cita. Mateo suspiró por última vez antes del amanecer, entregando su destino a las manos que sostienen el universo entero. Al clarear el día, un golpe suave pero firme en la puerta de madera vieja despertó al pastor Mateo de su sueño intranquilo. El anciano se incorporó con dificultad, pensando que seguramente eran los guardias de don Rodrigo viniendo antes de tiempo para expulsarlo a la fuerza. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, abrió la puerta y se encontró con una sorpresa que no esperaba. Frente a él estaba un hombre joven, vestido con ropa de trabajo sencilla, una camisa de manta clara y sandalias de cuero. El desconocido cargaba un bulto de herramientas de carpintería al hombro y tenía el rostro marcado por el sol del desierto de Chihuahua. Sus ojos tenían una profundidad que parecía contener la paz de todas las montañas de México en un solo instante. El joven le pidió un poco de agua con una voz suave, comentando que venía de muy lejos caminando por los senderos de la sierra. Mateo, a pesar de su propia miseria, le entregó el último resto de agua que guardaba en su jarra de barro con mano temblorosa. Mientras el desconocido bebía, comenzó a hablarle de cosas que solo Mateo conocía en la intimidad de su alma y de sus recuerdos. El joven mencionó el nombre secreto que el pastor le daba a su oveja favorita hacía ya muchos años, cuando el rancho prosperaba. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pues nadie vivo en el pueblo podría haber sabido ese detalle tan pequeño y personal. El caminante no traía riquezas ni joyas, pero su sola presencia emanaba una autoridad y una calma que hicieron que el miedo desapareciera. La angustia que había oprimido el pecho del pastor durante semanas se disipó como la niebla cuando sale el sol por la mañana. No temas por los perros que ladran fuera de tu cerca, Mateo, porque el verdadero dueño de la viña ha visto tu fidelidad, dijo el hombre. El extraño le dedicó una sonrisa llena de una luz que no parecía provenir de este mundo físico, sino de un lugar eterno. Se ofreció voluntariamente a ayudarle a recoger sus últimas pertenencias, tratando cada objeto viejo con una delicadeza que nadie había mostrado jamás. El joven carpintero tomó el reloj de bolsillo que estaba detenido y con un toque casi imperceptible lo guardó con respeto en el morral. En los ojos de aquel humilde trabajador, Mateo vio reflejada una misericordia tan grande que sintió que su carga se volvía ligera de repente. Era como si el peso de los 40 años de trabajo y la amargura del despojo ya no tuvieran poder sobre su espíritu cansado. El aire dentro de la casa de adobe cambió de aroma, llenándose de una frescura que recordaba a los pinos después de la lluvia. Mateo observaba cómo el joven movía los muebles pesados con una facilidad asombrosa, sin hacer el menor ruido de esfuerzo o queja alguna. No hubo necesidad de muchas palabras, pues el silencio entre ambos era una conversación profunda sobre la justicia, el amor y la esperanza. El pastor se dio cuenta de que este hombre no era un simple viajero perdido, sino alguien enviado por la providencia en su hora más oscura. Cada gesto del carpintero era un acto de servicio puro, devolviéndole a Mateo la dignidad que don Rodrigo le había intentado arrebatar. El sol comenzaba a subir en el horizonte, iluminando el rostro del joven y haciendo que su ropa blanca brillara con una intensidad especial. Afuera, el mundo seguía su curso violento, pero dentro de esa pequeña habitación, el tiempo parecía haberse detenido en un oasis de paz divina. Mateo sintió que sus fuerzas
regresaban milagrosamente, permitiéndole caminar erguido por primera vez en muchos días de amargo sufrimiento. El desconocido lo miró a los ojos y asintió, como confirmando que la verdadera batalla no se ganaba con gritos, sino con la presencia. El pastor comprendió que no importaba cuántos hombres enviara el patrón, porque la verdad caminaba ahora a su lado en ese rancho humilde. La presencia del joven llenaba cada rincón vacío, transformando el ambiente de derrota en uno de preparación para algo mucho más grande. El miedo a la calle y a la mendicidad se esfumó, reemplazado por una certeza absoluta de que su destino estaba bien resguardado. Mateo comenzó a empacar sus pocos libros con una sonrisa en los labios, imitando la calma del carpintero que lo acompañaba. La luz del amanecer entraba por la ventana, revelando que el polvo del abandono estaba siendo limpiado por una mano invisible y poderosa. El extraño se detuvo un momento y puso su mano sobre el hombro del anciano, transmitiéndole un calor que llegó hasta su corazón herido. Aquel contacto físico fue suficiente para que Mateo supiera que el resto de su vida nunca volvería a sentirse solo o desamparado. El joven volvió a su tarea con humildad, demostrando que el servicio es la forma más alta de amor que existe en la tierra. Chihuahua despertaba a un nuevo día, pero para el pastor Mateo, este no era un día de desalojo, sino el inicio de su redención. El caminante de los caminos polvorientos había llegado justo a tiempo, cumpliendo una promesa escrita en el cielo desde el principio de los tiempos. El rancho, aunque bajo amenaza legal, se sentía más seguro que cualquier fortaleza construida por la mano soberbia de los hombres ricos. Mateo respiró profundamente el aire fresco de la mañana, sintiendo que cada átomo de su ser estaba siendo renovado por la gracia. El carpintero terminó de organizar los bultos y se quedó mirando hacia la puerta, esperando el momento en que la justicia se manifestara. No había prisa en sus movimientos, solo una paciencia eterna que desafiaba la urgencia de los abogados y los poderosos del pueblo. El pastor se paró a su lado, listo para enfrentar lo que fuera, sabiendo que el Rey de Reyes vestía sandalias de cuero. La historia de su vida estaba a punto de dar un giro que nadie en Chihuahua olvidaría jamás, gracias a ese visitante inesperado. Cuando estaban a punto de cruzar el umbral para salir de la casa, el caminante joven se detuvo en seco frente a una higuera vieja y retorcida que crecía en el patio. Mateo siempre había planeado talar ese árbol porque llevaba décadas seco, sin dar una sola hoja ni sombra a nadie en el rancho. El desconocido miró el tronco grisáceo y le pidió al pastor con una voz tranquila que buscara una pala y cavara un poco cerca de las raíces principales. Mateo, aunque estaba confundido por la petición y sentía la presión del tiempo, obedeció sin cuestionar la autoridad silenciosa que emanaba del joven carpintero. Tras remover apenas 30 centímetros de tierra dura y seca, la herramienta golpeó algo sólido que produjo un sonido metálico y profundo. Con cuidado, el pastor extrajo una caja de metal antigua, oxidada por los siglos pero herméticamente sellada por el tiempo y el olvido. Al abrir la tapa con esfuerzo, sus ojos no podían creer lo que veían. Eran los documentos originales de una concesión virreinal española. Aquellos papeles amarillentos demostraban con sellos reales que esas tierras eran una merced perpetua e inalienable para su linaje familiar. El documento estipulaba claramente que el terreno no podía ser vendido, expropiado, ni embargado por ninguna autoridad civil o financiera de México. El extraño simplemente asintió con la cabeza, como si ya supiera perfectamente lo que estaba escondido bajo la higuera desde hacía siglos. Antes de que Mateo pudiera articular una sola palabra de agradecimiento o preguntar quién era realmente, el hombre caminó hacia el sendero polvoriento. Con un paso ligero y seguro, desapareció tras la primera curva del camino, fundiéndose con el brillo del sol de la mañana de Chihuahua. Apenas unos minutos después del asombroso hallazgo, un elegante automóvil negro llegó al rancho levantando una estela de polvo fino. Del vehículo bajó un abogado de la gran ciudad, buscando precisamente a Mateo con una carpeta llena de documentos legales importantes. El licenciado le informó, con un tono de voz lleno de respeto,
que un benefactor anónimo había pagado absolutamente todas sus deudas pendientes. Además, le entregó un acta de protección judicial que impedía cualquier intento de desalojo por parte de los hombres de don Rodrigo. Mientras Mateo asimilaba la noticia, algo milagroso comenzó a suceder en los corrales, donde el silencio de la muerte había reinado durante días. La extraña enfermedad que había diezmado a su rebaño cesó de golpe, como si una mano invisible hubiera retirado una maldición del aire. Las pocas ovejas que aún quedaban en pie empezaron a balar con fuerza y a recuperar una vitalidad que desafiaba cualquier lógica médica conocida. Los ojos del pastor se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que la caja no solo contenía papeles legales, sino la prueba de su fe. Comprendió en ese instante sagrado que nunca había estado caminando solo en medio de su terrible desierto de injusticia y dolor. La atmósfera del rancho cambió por completo. El aire se volvió más dulce al respirar y la luz del sol parecía acariciar cada rincón. La esperanza, que se sentía muerta la noche anterior, floreció con una fuerza imparable en los rincones más oscuros de su vieja propiedad. Mateo miró la higuera seca y, para su asombro absoluto, vio cómo pequeños brotes verdes comenzaban a romper la corteza gris en segundos. Era el signo de una vida nueva que nacía de la tierra que don Rodrigo quería convertir en un cementerio para sus perros de caza. El pastor se arrodilló sobre la tierra que ahora le pertenecía legalmente, abrazando la caja de metal como si fuera un tesoro celestial. Sintió que su pecho se expandía con una gratitud tan inmensa que no cabía en su cuerpo de anciano cansado por los años. Recordó cada palabra del joven carpintero y se dio cuenta de que su llegada había sido el puente entre la derrota y la victoria. La paz que el desconocido le dejó era un escudo que ningún abogado corrupto ni patrón violento podría atravesar jamás en esta vida. Los pájaros regresaron a los árboles, llenando el cielo con cantos que celebraban la justicia que finalmente había descendido sobre la sierra. El agua del pozo, que se había vuelto amarga por la sequía, volvió a salir clara, fría y abundante como en los mejores años. Todo en el rancho de Mateo estaba siendo restaurado, desde las raíces de las plantas hasta el espíritu de su humilde y fiel dueño. El abogado observaba maravillado la transformación del lugar, sin entender cómo un sitio tan desolado podía llenarse de vida en un instante. Pero Mateo sabía que la justicia divina no necesita explicaciones racionales ni trámites burocráticos para manifestar su gloria en la tierra. El sol de mediodía brillaba ahora sobre un hombre que ya no tenía miedo, un hombre que había visto el rostro de la misericordia. La caja de documentos permanecía abierta sobre la mesa, brillando como un faro de verdad frente a la oscuridad que intentó devorarlo. El pastor sabía que la batalla legal estaba ganada, pero la victoria más grande era haber recuperado la confianza en las promesas del cielo. Se levantó con la dignidad de un rey que recupera su trono de adobe y paja, listo para recibir a quienes venían a destruirlo. Porque ahora, el rancho no era solo un pedazo de tierra, sino un testimonio vivo de que Dios siempre tiene la última palabra. Mateo acarició el tronco de la higuera, sintiendo la savia correr por dentro, un recordatorio de que lo que estaba muerto puede volver a vivir. En la distancia, se oía el rugido del motor de Rodrigo, pero el sonido ya no provocaba temblor en las manos del viejo pastor. Él estaba bajo una protección que ninguna ley humana podía anular, rodeado por una presencia que el mundo no puede comprender. La verdad había salido a la luz, y esa luz era tan fuerte que ninguna sombra de maldad podría ocultarla por más tiempo. Mateo sonrió, mirando al camino por donde el joven carpintero se había ido, dejando tras de sí un rastro de milagros y paz eterna. Don Rodrigo llegó al rancho exactamente al mediodía con sus camiones pesados y sus perros de caza, listo para tomar posesión física de lo que creía suyo por derecho de fuerza bruta. Se bajó de su camioneta con una sonrisa de suficiencia, pero se detuvo en seco al ver a Mateo de pie, sosteniendo con firmeza los documentos legales antiguos. El pastor no estaba solo. Estaba rodeado por los vecinos del pueblo,
quienes finalmente habían recuperado el valor para apoyarlo tras ver el milagro de la higuera florecida. Al revisar los papeles con sellos virreinales, los abogados de Rodrigo palidecieron de inmediato, dándose cuenta de que cualquier intento de expropiación los llevaría a la ruina legal y a la cárcel por fraude procesal. En ese preciso instante, una llamada telefónica urgente informó a Rodrigo que todas sus cuentas bancarias habían sido congeladas por una investigación federal de corrupción que él creía haber ocultado bajo capas de mentiras. El hombre que antes se reía del pastor con desprecio, ahora sudaba frío, viendo cómo su imperio de arena se desmoronaba frente al hombre humilde que él mismo había intentado destruir. Mateo no gritó, no insultó, ni se burló de la desgracia de su enemigo. Simplemente se acercó a Rodrigo con un paso tranquilo y le entregó un vaso de agua fresca de la misma fuente que el rico quería robarle. Rodrigo, abrumado por una vergüenza que le quemaba el rostro y por la pérdida total de su poder terrenal, se retiró en un silencio sepulcral, mientras sus propios perros, extrañamente, se acercaron a lamer la mano de Mateo en señal de sumisión. La justicia no vino con fuego ni con violencia, sino con la verdad irrefutable que dejó al arrogante hombre desnudo frente a su propia malicia y soledad. Los camiones dieron marcha atrás, dejando un rastro de polvo que esta vez no asfixiaba, sino que limpiaba el camino de la injusticia. Mateo miró a sus vecinos y les ofreció el agua, demostrando que el perdón es la victoria más grande que un corazón puede alcanzar. La estructura de poder de Rodrigo se derrumbó no por un milagro mágico, sino porque la luz de la verdad fue tan intensa que las sombras de sus crímenes ya no tenían dónde esconderse. El pastor sintió que el peso de 40 años de lucha se transformaba en una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano. Aquel hombre que quiso dar el rancho a los perros terminó viendo cómo la creación entera honraba la integridad de un alma justa. El sol de Chihuahua brillaba con una justicia dorada, iluminando el rostro de un Mateo que volvía a ser el dueño legítimo de su destino y de su tierra sagrada. La mirada de los presentes estaba llena de asombro, pues habían presenciado cómo el silencio de Dios es, en realidad, una preparación para un juicio perfecto y sin manchas. Rodrigo desapareció en el horizonte, convertido en una sombra pequeña de lo que solía ser, mientras Mateo permanecía plantado como un roble antiguo que ha sobrevivido a la peor de las tormentas. Ahora que la verdad ha salido a la luz y el orgullo ha caído por su propio peso, vemos que la fe nunca es en vano. Si esta victoria de la justicia sobre la arrogancia ha tocado tu corazón, apoya esta historia con un me gusta y suscríbete al canal para más relatos de esperanza. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de perdonar a quien te lo quitó todo en el momento de su mayor caída? Con el paso del tiempo, el rancho de Mateo se transformó en un verdadero santuario para los desamparados y un centro de enseñanza para los jóvenes agricultores de toda la región de Chihuahua. El viejo pastor nunca olvidó aquel amanecer bajo la tormenta, ni al joven carpintero que lo visitó en su hora más oscura y desesperada. Mandó tallar una estatua de madera muy sencilla, que colocó justo en la entrada de su hogar, para recordar que la humildad es la llave de la justicia divina. Don Rodrigo, arruinado por sus propios delitos y olvidado por quienes antes le temían, terminó trabajando como jornalero en tierras lejanas y áridas. Allí aprendió por las malas el valor sagrado del sudor, del pan compartido y de la humildad que antes despreciaba con tanta soberbia. Mateo recibía a menudo noticias y cartas de sus hijos, quienes finalmente regresaron del norte para ayudarle a gestionar la fundación familiar. Esa organización ahora alimentaba a cientos de familias pobres, devolviendo a la tierra la bendición que el cielo les había otorgado gratuitamente. Cada tarde, cuando el sol comienza a esconderse tras las montañas, el anciano se sienta bajo la higuera que volvió a dar frutos dulces. Muchos viajeros cuentan que han visto a un hombre joven caminando por los senderos del rancho, cuando alguien se encuentra en una verdadera necesidad. Dicen que ese extraño desaparece siempre antes de que alguien pueda alcanzarlo, dejando tras de sí un aroma a pinos frescos y paz.
La historia del pastor Mateo y el soberbio patrón se convirtió en una leyenda viva que recorre todos los rincones del estado de Chihuahua. Es un recordatorio eterno de que ningún grito de orgullo humano es más fuerte que el susurro de la justicia que viene de lo alto. Mateo cierra sus ojos cada noche con la certeza absoluta de que el cielo siempre tiene la última palabra sobre los asuntos de la tierra. Su vida es el testimonio de que el perdón y la paciencia construyen imperios que el tiempo y la polilla no pueden destruir jamás. La paz que habita en su corazón es el fruto de haber confiado cuando todo parecía perdido en la oscuridad del desprecio. El rancho florece hoy no por el dinero, sino por la gracia de aquel que camina entre nosotros con sandalias de cuero y manos callosas. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza no está en oprimir, sino en resistir con amor y mantener la fe intacta ante la adversidad. La luz de la verdad siempre encuentra su camino, transformando las cenizas de la humillación en el oro puro de la dignidad restaurada. Mateo descansa bajo las estrellas, sabiendo que su labor ha sido bendecida y que su legado permanecerá por muchas generaciones venideras. La sierra guarda el secreto de su redención, mientras el viento susurra promesas de esperanza para todo aquel que se atreva a creer. Si esta historia te ha recordado que Dios ve cada una de tus luchas y actúa en el momento perfecto, apoya este mensaje con un me gusta. Suscríbete al canal para seguir fortaleciendo tu espíritu y escribe en los comentarios la palabra Vira, si tú también confías en que la justicia divina nunca llega tarde. Que la paz de esta historia te acompañe en cada una de tus decisiones diarias.